En esta presentación vamos a hablar sobre el dolor. Vamos a hablar sobre qué es el dolor, aspectos psicológicos del dolor y cómo tratar el dolor. Primero que nada, ¿qué es el dolor? El dolor es una sensopercepción y un afecto displacentero, pero es más que eso. El hombre sufre dolor, tiene conciencia de ello y no permanece pasivo. El organismo dispone de la huida. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que la persona no solamente está recibiendo la sensación de dolor, sino que la está procesando y busca hacer algo con respecto a ese dolor. Se menciona también en la diapositiva que la experiencia del dolor interviene también en la imaginación y la atención. La imaginación hace que el hombre que lo sufre interprete como una amenaza y anticipe las consecuencias. Una persona va caminando, siente dolor en su pie, busca, imagina qué es lo que puede haber, si encontró un clavo, si encontró algo tirado en el suelo y va a anticipar en consecuencia a lo que él imagine. La atención puede fijarse tenazmente en la vivencia dolorosa y no se olvida. ¿A qué se refiere esto? Una persona puede aprender por el dolor y asimismo en otra ocasión donde vuelva a pasar lo mismo va a poder responder de una manera diferente y evitar el dolor. Primero vamos a mencionar que tenemos tres tipos de dolor. Dolor cutáneo, localizado y súbito, y está fuertemente conectado con el estímulo. El dolor visceral o simpático es difuso, se irradia y es el que mayor en medida se agrava por la emoción, la experiencia y la anticipación. Y el dolor muscular es una forma intermedia entre el dolor cutáneo y el dolor visceral. El dolor y el miedo. El dolor y el miedo van correlacionados igualmente con la cólera. En los experimentos se señala que el aumento de secreción en la adrenalina, de la coagulación de la sangre, de la glicemia y el flujo sanguíneo a los músculos, todos estos cambios son para un motivo de fuga o un motivo de ataque. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que el dolor, el enojo y el miedo están correlacionados para que de una manera el individuo pueda reaccionar de diferente manera, dependiendo del dolor que reciba y la situación en la que se encuentra. Por decirlo de otra manera, si el individuo recibe un dolor que no puede soportar y cree que su vida está en peligro, el individuo va a dar fuga. Si el individuo cree que la situación es una controlable, en la cual el dolor es moderado y puede impedirlo, el individuo va a realizar alguna acción en medida de que no se produzca más dolor. ¿Para qué nos ayuda el dolor? Como ya habíamos mencionado, el dolor puede ser para atención. Aprendes del dolor. Como está aquí en la diapositiva, el dolor es una función de servicio de la preservación de los organismos. Es aparente. Los niños que sufren agenesia en las vías del dolor sufren muchas lesiones y accidentes porque no tienen un aprendizaje de que no deben de tocar esto o no deben de tocar el otro al no sentir este dolor. El individuo al momento de que siente un dolor, en su aprendizaje intenta evitar este mismo dolor. Por ejemplo, un animal que al cazar encuentra a otro animal, a su presa, pero esta presa tiene púas, por ejemplo, un puercoespín, el animal aprende que esta presa no le va a provocar un dolor y se va ejerciendo un aprendizaje al intentar evitar este dolor. El problema es cuando el dolor pasa de cierta intensidad y persistencia y este dolor ya no tiene una utilidad para aprendizaje. El dolor está influido por factores psicológicos.
Se sabe que las emociones intensas pueden causar una inhibición transitoria de la sensibilidad del dolor. ¿A qué se refiere esto? Cuando una persona está peleando, siente demasiado enojo o, en su caso, la adrenalina, lo que genera que el dolor, la sensibilidad al dolor se inhiba y la persona pueda realizar la acción sin sentir ningún dolor hasta después de terminar esta misma acción. Por ejemplo, una persona que es herida en una pelea no va a sentir este dolor hasta después de que termine la pelea o este dolor no sea soportable. También el aspecto psicológico del dolor es la asociación del dolor a la angustia y el miedo, que es lo que hace que intensifica el sufrimiento. También aspecto psicológico es tu mentalidad hacia el dolor y cómo es que tú lo vas a procesar y cómo es que este mismo lo vas a recibir. Por eso entre cada persona hay diferencias muy notables sobre la reacción hacia el dolor. El dolor lo podemos mencionar como de 5 formas. El dolor tensional, que es la contracción persistente de los músculos regionales. Esta localización típica es la región de los músculos de la nuca y el cuello, por la posición en la que nos encontramos. El segundo tipo de dolor es el dolor conversivo, es el lenguaje corporal. El dolor nos explica o nos intenta decir qué parte de la persona, el individuo, es lo que tiene y qué es lo que le está causando ese malestar. El otro tipo de dolor es el dolor que se queja por un sujeto hipocondriaco. ¿Qué es un sujeto hipocondriaco? Una persona que se imagina que tiene una enfermedad grave. Este dolor provoca que la persona sienta que de verdad tiene una enfermedad. En cierta manera, la psicosis, el dolor puede presentar una alucinación somática a la persona que está presentando este dolor al no poder soportarlo. Y en frecuencia el dolor está relacionado con la depresión, ya sea que este dolor acompaña la depresión o este dolor quite la depresión y solamente sea dolor como tal. Reducción del dolor. ¿Cómo podemos reducir el dolor? Tenemos varios métodos: la sugestión, el entrenamiento, la relajación. Todos estos obedecen a la misma orden, que es la restricción de la conciencia. Podemos utilizar influencia hipnótica para ejercer una menor dolor en el individuo. También podemos hacer relajación progresiva, yoga, este tipo de métodos para controlar el dolor y manejarlo de una manera más eficiente.